tu radio. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes, la pastora Lisette Colón. Buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un gran saludo de esta su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Les doy la bienvenida a este programa, Sembrando Esperanzas. Nuestro objetivo es llevarle la palabra fiel de Dios, alcanzando así al radio escucha. Le traemos una diversidad de temas desde nuestra perspectiva doctrinal luterana, abrazando nuestras diferencias, pero aún más, abrazando lo que nos une, que es el amor de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Sembrando Esperanzas es parte de la obra misionera de alcance y evangelismo de la iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les invito, amigos Radio Escucha, a que por la próxima hora se mantengan en la sintonía, pues a través de este programa usted será ministrado de una manera muy especial. Les exhorto a que abran sus oídos y sus corazones, permitiendo de esta manera que el Santo Espíritu de Dios obre en usted. La iglesia que pastoreo, Iglesia Reconciliación, está ubicada en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street. Eso queda en la 192 en los predios de la Iglesia y Escuela Trinity Lutheran Church en Kissimmee. 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, les hago una invitación personal a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en la Iglesia Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street de la 192 en Kissimmee. Y que en cualquier momento que desee comunicarse con nosotros lo haga llamándome al 407-414-8577. 407-414-8577. Puede accesar nuestras páginas electrónicas en iglesiareconciliacionorlando.org, iglesiareconciliacionorlando.org, o por Facebook a Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, y allí ver lo que está aconteciendo en esta iglesia formada por Cristo Jesús, hecha por Él y para Él. Y una vez que esté allí puede darle like, me gusta a nuestra página y ser parte de nuestros seguidores. Amigos Radio Escucha, comienzo el programa del día de hoy con una aseveración. El ser humano se esfuerza, se esmera por ser conocedor de la verdad, por entender a cabalidad todo lo que les rodea. Para eso estudiamos o nos asociamos con personas que saben, con la esperanza de que no seamos tomados por sorpresa cuando un tema salga a colación o a relucir. Sin embargo, por más que el ser humano se esfuerce, hay algo que nunca se va a poder entender en su totalidad. Mientras estemos en este mundo, quiero decir. Esto es el pensamiento de Dios.
entender por qué Dios hace unas cosas y otras no. Por lo tanto, para enmarcar el tema del día de hoy, los llevo a la historia de Job. El tema de hoy se basa en una pregunta que muchos, si no todos, en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite que cosas malas le ocurran a la gente buena? Un gran ejemplo de ese tema lo tenemos en la persona de Job. Dicen las Escrituras que Job era un hombre bueno y honrado que vivía en la región de Uz y era el hombre más rico de la región del este. Era dueño de miles de ganados, padre de 7 hijos, de 3 hijas. Era su costumbre al levantarse todos los días presentarle ofrendas a Dios a nombre de sus hijos, por si acaso en algo le habían ellos ofendido. Palabras más, palabras menos, amigos Radio Escucha, Dios se complacía con Job. Un buen día dice la palabra que los ángeles se presentaron ante Dios y entre ellos el ángel acusador. Estamos hablando de Satanás. Y al Dios preguntarle de dónde venía, éste le responde, pues de haber recorrido toda la tierra. Dios le pregunta, ¿qué le parece su fiel siervo Job, el cual considera el más bueno en toda la tierra? El acusador le responde, pero ¿cómo no va a ser bueno y obediente contigo si tú le das todo? Es puro interés ese amor que él dice tener por ti. Más o menos le dice eso. Y este viene y reta a Dios diciéndole, yo te aseguro que si tú lo maltratas o le quitas de lo que tiene, él te maldecirá. Pero hermano y hermana, era tanta la seguridad de su siervo que Dios le permite hacer lo que él quiera con todo lo que posee, con tal de que no lo tocara a él. Ni corto ni perezoso, comenzó a actuar y le llegan noticias, una detrás de la otra. Como decimos por acá, le llueve sobre mojado a Job. Y le llegan las noticias de que le habían robado su ganado, que habían matado a la gente, que un rayo cayó, mató a todas sus ovejas y a los pastores, que todos sus hijos habían muerto siendo aplastados por un derrumbe de la casa. La reacción de Job, diferente por demás a la de muchos de los que me escuchan en el día de hoy. Luego de demostrar su dolor, pues ciertamente así se sentía con dolor, al rasgar sus vestidos como era la costumbre, se inclinó al suelo, no para reclamarle a Dios, hermano y hermana, sino para adorar a Dios. Adorar a Dios, hermano y hermana que me escucha. Dice la palabra que en su adoración dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Hermano, tremendas palabras y tremenda lección. Pues leyendo esto me pregunto, ¿cuántas personas en nuestros días adoran a Dios de esta manera? Aun cuando han sufrido menos de lo que el siervo Job sufrió. ¿Quién adora a Dios cuando cosas malas le pasan? O muchos, por el contrario, comienzan a sacarle en cara a Dios lo que han hecho por él o en nombre de él, entendiendo el creyente que es Dios quien les debe a ellos y por lo tanto esperan que todo lo que llegue a ellos sea bueno según sus expectativas. Se le olvida a ese mismo creyente que ya Dios nos dio por gracia, como regalo, la salvación de nuestra alma cuando declaramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Así es que la pregunta no se hace esperar. ¿Por qué Dios permite que cosas malas le pasen a la gente, me pasen a mí, si yo soy bueno? Hermano y hermana, ciertamente la contestación no es fácil de descifrar. Es una de las preguntas más difíciles que nos pueden llegar a los pastores. Por lo tanto, debemos de ir a las Escrituras para ver lo que nos ha revelado Dios. Porque cuando nosotros nos desesperamos, renegamos y decidimos darle la espalda a Dios, Job dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. El problema de los seres humanos, el problema que tenemos, hermano y hermana, cuando pasamos por situaciones que nos quebrantan, es que se nos olvida quién es Dios. Esto a diferencia de Job, quien a pesar de no entender el por qué estas desgracias les sobrevenían, o el por qué Dios permitía que estas cosas les sucedieran, Job sabía que Dios era bueno y por eso siguió confiando en Él. Nuestra reacción cuando nos enfrentamos con tal pregunta, ya sea porque nos suceden a nosotros las cosas o porque vemos otros en las noticias del mundo o a nuestro lado, nuestra reacción debería de ser la misma que la de Job. Sin embargo, dudamos de que Dios sea bondadoso y desconfiamos y lo peor, nos aliamos a responder como responde el que no cree. Sin embargo, la palabra santa de Dios nos dice en Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amigos Radio Escucha, pausamos para escuchar una alabanza interpretada por Marcela Gándara, Supe que me amabas. Pausamos y volvemos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí.
Supe que me amabas. Es una alabanza alusiva al tema del día de hoy, que nos lleva a la realización del amor incondicional que Dios tiene por su creación. A todos por igual, a justos y a pecadores. Como quien dice, el sol sale para todos, buenos y malos. Y en el amarnos, Dios permanece constante en su esfuerzo, porque nosotros restablezcamos la relación entre Él y nosotros al acercarnos más a Él para conocerle verdaderamente y no dejar que la relación se quebrante por lo que nos pase y mucho menos por lo que consideramos justo o no. Retomando el tema del día de hoy, basándonos en la pregunta que muchos en algún momento se hacen cuando se enfrentan con situaciones que consideran injustas, que se preguntan por qué cosas malas le pasa a la buena gente. Bueno, en esta sección del programa vamos a virar la moneda y vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué de igual manera muchos preguntan por qué cosas buenas le pasan a la gente mala? Los seres humanos nos preguntamos esto porque pensamos o vemos el pecado ajeno, hermano y hermana. Vemos el pecado ajeno, pero son muy pocos los que ven el pecado propio. Y entramos en el juego de juzgar quién se merece y quién no se merece el favor de Dios. Como somos parciales en el entendimiento de esto, hay que recurrir a la fuente de la sabiduría, hermano y hermana que me escucha. Esta es la palabra de Dios, la cual nos dice en Romanos 3, del 10 al 18. Y leo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es, ningún ser humano se merece las bondades que Dios nos da, mas sin embargo, por su gracia y amor, nos imparte bien. Pues dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como pasa con frecuencia, cuando las cosas no nos va como esperamos o cuando le van a otros como creemos que no debiera, lo que hace el mundo es atacar a Dios. Comenzar a categorizarlo como malo o como que no existe, como injusto, o como que no le importa la creación y comienzan las líneas de pregunta. ¿Por qué Dios no paró el terremoto? ¿Por qué Dios no paró el tsunami? Por ejemplo, si Dios conoce el pensamiento humano, ¿por qué no paró a otros de la violencia contra los niños, contra los ancianos? ¿Por qué no me sacó a mí de pecar y de yo haber sido un pecador en todos los sentidos de la palabra? ¿Por qué no para a los que cometen actos terroristas? Y miramos a Dios como el causante de todo mal en el mundo. Las personas no se acuerdan, hermano y hermana, que Dios creó a un mundo perfecto. Mas fue la entrada del pecado en el mundo el que creó el desbalance en el que vivimos en el día de hoy. ¿Dónde está nuestra responsabilidad en todo lo que ocurre en nuestras vidas o en nuestro alrededor? El ser humano es hábil para culpar a otros por sus desgracias, más aún a Dios.
y piensa que Dios es perverso y que quiere hacernos daño o que quiere hacernos caer o que se ha olvidado de nosotros. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29, en su versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de daros un futuro y una esperanza. ¿Conoces a Dios, hermano y hermana? Si tú eres uno de los que dice que Dios es injusto, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿conoces a Dios? Amigo Radio Escucha, cuando estas preguntas le asalten, regrese a la fuente, regrese a la naturaleza de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vea su naturaleza que persevera en su creación y nos da oportunidad tras oportunidad para mejorar y perseverar en su amor por nosotros. En eso radica nuestra fe, en que Dios quiere lo mejor para nosotros y entender que aunque en la vida nos pasen cosas tanto buenas como malas, nos espera una gran recompensa si dejamos que nuestro Señor y Salvador nos conduzca a Dios. Esa oportunidad la tenemos todos, pues así nos dice la Escritura en Mateo. En Mateo 5 dice, el sol sale para malos y para buenos. Y esto es así porque todos pecamos y ninguno nos salvaríamos si no hubiera pagado ya Él por nuestros pecados. Cristo sufrió y murió por nosotros, porque todos somos impíos, hermanos y hermanas, todos, sin sacar a uno, somos impíos ante la mirada de Dios. Mas Él, en su infinito amor, levantó a Jesús de su tumba para que tengamos una vida llena de esperanzas, en que llegará el día en que vivamos con Él, en que vivamos eternamente ante su presencia en el reino celestial. Porque Él vive, Cristo vive y reina en ti y en mí. Dentro de pronto escucharemos una alabanza con ese título, Yo sé que Él vive. Sin embargo, es imperioso, importantísimo, que nosotros como cristianos y como creyentes no nos olvidemos de esto, de que Cristo vive, de que nosotros le servimos a un Dios vivo, que Cristo vive en ti y en mí. Así es que nosotros tenemos que guardar en nosotros primeramente esa realidad. Y una vez guardado en nosotros y afianzado en nosotros, podemos ir a otros más y compartir esa buena nueva. Vamos a escuchar el tema ahora, Yo sé que Él vive. Pausamos, hermanos, y regresamos. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir
oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Ya sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿Por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo le sirvo a un Dios vivo y de poder, hermano y hermana. Hay un sinfín de maneras de ver, de saber y entender que Dios vive, que le importamos a Dios, que no solamente nos creó y nos deja abandonados, sino que sostiene a su creación. Por eso, hermano y hermana, dígalo, le sirvo a un Dios vivo y de poder. Dígalo, siéntalo, créalo en su corazón porque es verdad. Un Dios que no puede ser representado con imágenes porque nadie ha visto a Dios. Y es precisamente aquí que se encuentra el reto de fe del que cree. Porque creemos sin haber visto físicamente, pero hemos visto los actos magníficos de Dios. Le hemos visto en sus respuestas cuando clamamos a Él. El que no necesita prueba, mas cree en su poder, gloria y bondad y se mantiene firme a pesar de los embates del mundo, puede identificarse con la persona de Job. El siervo fiel de Dios. Job creía en Dios, un Dios real, un Dios bueno, un Dios verdadero. Ciertamente Job recibió con dolor los embates de la vida, mas sin embargo permanecía fiel en la adoración a Dios. Nuevamente entra Satanás en la historia de Job y reta a Dios diciéndole que Job permanece fiel porque él no ha sido tocado en su piel. La certeza de Dios es tal que le permite entonces a Satanás tocar la piel de Job, mas no matarle, le advierte. Y sin más tardar, Satanás le crea una terrible condición, dice la palabra, que una llaga le cubría de pies a cabeza, y no faltó quien le incitara a que maldijera a Dios.
Mira, hermano y hermana que me escucha, no es extraño que muchas de las incitaciones a pecar vienen de personas queridas, de personas cerca de uno. Y ese era el caso con la esposa de Job, quien lo incita a que maldiga a Dios por lo que le ha pasado. Mas él se mantuvo firme en su integridad, pues su respuesta a ella fue: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Son muy pocos los que siguen ese ejemplo o los que podemos decir esas palabras cuando estamos cegados por el dolor, por la incomprensión de lo que sucede. Son muy pocos los que cuando están abajo levantan la cabeza buscando la luz de Dios y la esperanza de un nuevo día, de un día mejor. Son muchos los que buscan las respuestas en el mundo, donde todo lo que se ofrece es efímero, pasajero, mas en su angustia y dolor se olvidan, hermano y hermana, del Dios de amor. Es incongruente para la mente humana el reconciliar las cosas negativas que se pasan en el mundo con un Dios de amor, olvidándonos que lo que ocurre en el mundo de manera negativa es por causa del pecado de la humanidad. Entra entonces Job en un periodo de angustia y de conversaciones, tanto con amigos, pero en particular con Dios. Vea, hermana y hermana que me escucha, que la relación que el ser humano crea con Dios nos permite allegarnos a Él con nuestras dudas, con nuestro dolor, con nuestro lamento. Pero Job entendía que ante Dios el ser humano no tiene justificación, mas busca entender las cosas que suceden. Más aún entendía que Dios tiene un plan, y así lo vemos en el libro de Efesios, hermanos. Dice la palabra: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A pesar de todo lo que Job pasa, radio escucha, a pesar del desarrollo durante ese tiempo, a pesar del lamento, del enfrentar unas realidades y sobre todo de preguntarse uno si se merece o no lo que le pasa, Job confía en que Dios lo justificará, porque Job conoce a Dios y sabe que Dios es un Dios fiel y de amor, de misericordia, de bondad y sobre todo un Dios justo. Termina la historia de Job reconociendo la sabiduría de Dios y siendo prosperado por Dios, tanto con bienes como con descendencia y larga vida. Hermanos, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar todas las respuestas a preguntas que tenemos en la vida. ¿Por qué Dios permite unas cosas y otras no? ¿Por qué seres inocentes son tocados con tanto dolor y desgracia? Como les dije al principio de esta transmisión, es muy difícil buscar respuestas que sean contundentes a nuestro racionamiento, puesto que todo lo que proviene de Dios es un misterio. Sin embargo, tenemos una gran manera de comenzar a entender las cosas de Dios, y es precisamente escudriñando las Escrituras. Les exhorto a que poco a poco estudien el libro de Job, el cual nos da muchos matices de la conducta humana y de la fidelidad del ser humano, más aún del amor y esperanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nuevamente hacemos una pausa, hermano, nuestra última pausa musical para este programa del día de hoy. Y cuando regresemos vamos a los puntos finales. Vamos a escuchar la alabanza interpretada por Marcela Gándara, A Dios sea la gloria. Pausamos y regresamos.
lo que Cristo ha hecho por mí, cosas tan maravillosas que me ha dado sin yo merecer. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a Él. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Oh Señor, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, por siempre, por Amén, gloria a Dios. Ya entrando en los minutos finales de este su programa Sembrando Esperanzas, quiero leerles de Romanos 11, en su versículo 33, que dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una doxología, hermano y hermana que me escucha, que escribe Pablo, que resalta la alabanza a Dios por su indescifrable sabiduría. Las palabras de Pablo aquí se contrastan con la persona mencionada en Romanos 9. Así es que asignación tenemos, hermanos y hermanas, leer las Santas Escrituras. Romanos es un libro muy rico para que nosotros podamos identificarnos y crecer espiritualmente. Ahí en Romanos 9, en esos versículos 19 y 20, hay una persona que está alegando en contra de Dios.
Sin embargo, a pesar de la limitación de entendimiento de Pablo, adora a Dios con corazón humilde. Hay muchos que como Pablo, como Job, como usted o como yo, no entendemos a cabalidad los caminos de Dios. Sin embargo, en estas palabras se denota toda la fe en Dios de saber que a pesar de nosotros no entender, Dios hace solamente lo que es perfectamente sabio y mejor. Dios no necesita consejeros humanos. Antes bien, nosotros necesitamos inclinarnos ante Él y someternos a su consejo, a su voluntad, a su designio. Dios es el gran maestro. Dios es el gran dador. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Él, hermano y hermana? Dios nada nos debe. Nosotros le debemos a Él. Tenga esto presente, hermano y hermana, cuando esas preguntas le asalten a ustedes. ¿Por qué Dios permite que me pase lo malo? ¿Por qué Dios permite que el mundo esté así? No, Señor. Nosotros le debemos a Él, mas Él no a nosotros, porque Él es el gran dador. Amigo y hermana Radio Escucha, este mensaje que el Señor me envió a darles en el día de hoy no es por casualidad. No son muchos los que viven en esperanza cuando ven alrededor de ellos todo lo terrible que pasa en el mundo. Así es que son muchos los que viven sí en desesperanza. Son muchos los que no entienden el porqué de las cosas. El ser pueblo escogido de Dios, hermano y hermana, no nos exime de sufrir, de sentir, de recibir lo bueno y lo malo. El ser humano que se empeña en buscar las razones por las cuales el mundo sufre y comienza a distinguir del que debe de sufrir y el que no debe de sufrir, entra en transgresión contra Dios, pues se hace a sí mismo juez y parte. Lo que el ser humano debe de hacer es nunca perder de vista quién es Dios. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es justicia. Cuando entendamos eso, vamos a poder sobrepasar la adversidad. La gran noticia, hermano y hermana, es que no estamos solos pasando esa adversidad. El Consolador, el Santo Espíritu de Dios, nos acompaña a través de lo que esté ocurriendo, de manera que seamos fortalecidos, sostenidos y guardados para que en el día venidero podamos entrar al reino de los cielos y que desde este mundo, podamos alabarle a Dios por todas las cosas. Y cuando lleguemos allá, a la vida eterna, podamos unirnos al pueblo triunfante de Dios que no cesa de alabarle por siempre y para siempre. Tú, hermano creyente, tienes un propósito. Eres instrumento del Señor. Comparte con otros lo que Dios ha hecho por ti. Bríndale esperanzas al que no la tiene. Dale luz al que vive en oscuridad a través de la palabra santa. Cuando tú hagas eso, le darás la oportunidad al prójimo de ir a la casa del alfarero para que su vida sea formada y transformada de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a su propósito, y hecha resistente, mas no frágil, para que su vida perdure ante las inclemencias de estos tiempos. Qué hermoso regalo tú le darás a otro, hermano y hermana. Tú no necesitas entender los misterios de Dios, ni ser un experto, ni ser un erudito teológico para compartir la buena nueva de salvación de Cristo Jesús. Da ese regalo de vida eterna para que las obras que estos comiencen a hacer se sumen a los tesoros celestiales, los cuales no serán destruidos ni por polilla ni por orín alguno. El compartir la fe en Dios con otros, el darle a conocer a otros sobre Dios y su voluntad es agradable a Dios.
Es dulce perfume para Él. No olvides tu propósito de servicio al Señor, hermano y hermana, porque le has amado, porque le has creído y porque lo has declarado como tu Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, la próxima semana regreso con otro tema de gran interés y bendición espiritual. Sin embargo, en estos momentos quiero aprovechar y dar las gracias al grupo de caballeros de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación por el homenaje formidable y majestuoso que prepararon para todas las damas, para todas las madres de la congregación. De igual manera, espero que usted, madre y dama, haya tenido un día muy especial. También le envío saludos a mis compañeros de micrófonos, al pastor Falcón y al pastor Santiago, que son colaboradores de su programa Sembrando Esperanzas. Que el Señor les bendiga, los colme de mucha salud y que sigamos adelante trabajando y obrando juntos para su gloria y honor. Les recuerdo, hermanos, que la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación es una comunidad de fe centrada en Cristo. Somos tradicionales en las enseñanzas, tomando la Escritura a la luz de su totalidad. Somos movidos por el Espíritu Santo y reconocemos que solo Jesús es el Señor y Salvador nuestro. Recuerde, hermanos Radio Escucha, que nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana y les invito a que si no tienen una iglesia en donde congregarse, nos visite. Estamos localizados en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee, con el teléfono 407-414-8577. Hasta aquí, hermano, hermana, amigo y amiga Radio Escucha, nuestro programa del día de hoy. Me despido esperando que el tema del día de hoy le haya ministrado grandemente y exhortándole a que escudriñe la palabra fiel de Dios, pues a través de ella podrá conocer más a Dios y ver con cuánto amor Dios nos amó, nos ama y nos amará. Recuerde, hermano y hermana que me escucha, separe el tiempo de manera intencional para acercarte a Dios, pues nuestro Señor está tocando a la puerta. No dejes de lado la oración para que tu relación con Él sea fortalecida. Así es que terminamos esta transmisión. Será hasta la próxima, donde regreso con otro tema de gran interés y bendición para usted. Sean siempre bendecidos. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultados de Dios. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré para hallarme en la casa de Dios. Somos la emisora oficial del centro de la Florida, donde todo comienza. Y para el planeta, Mágica1220am.com. Conéctate.